Muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. La verdad que es una bendición en esta noche poderlos estar conectando para poder compartir la información del día de hoy, la espiritualidad para este siglo XXI, ¿verdad? Para de qué manera vamos a ver en estos minutos, en esta clase, tratar de indagar cada vez un poco más en esto que tiene que ver con lo espiritual, de qué manera nosotros podemos ya desde este momento de esta preparación, de este estudio que estamos teniendo, podemos ya comenzar a tener una interpretación diferente acerca de cómo diferenciar entre lo que es lo espiritual, lo que es lo religioso, lo dogmático, lo doctrinal, y de qué forma, hablando de nuestro pasado, hablando de nuestro entorno, de nuestro microsistema, de nuestro masosistema, exosistema, de qué manera ese entorno, ese sistema en el cual fuimos nosotros involucrados, fuimos internados a este tipo de sistemas desde que estuvimos en la infancia, pues va teniendo una influencia, ¿verdad? Completamente fuerte en nosotros. La espiritualidad de hoy, la espiritual dice, es la misma que fluye hablando de lo divino. El autor de este libro, Klinevel, y de este tema de la espiritualidad, nos habla de un divorcio entre la espiritualidad y lo que tiene que ver con la teología, ya que la espiritualidad es la vida misma que fluye en todo lo que nosotros hacemos y de qué manera pues han surgido diferentes movimientos, ¿verdad? Teológicos. La teología, según su historia, fue siendo transformada según la historia de la misma. De repente surgió una teología, de repente surgió otra, de repente surgió otra, pero la espiritualidad sigue siendo la misma. Algunos no tienen el conocimiento, dice en Oseas 4:6, ¿verdad? Todavía tienen cierto tipo de ignorancia que no les permite avanzar, comprender, poder tener una interpretación mucho más clara de lo que tiene que ver con esta parte divina, ¿verdad? De nosotros como seres humanos. Y pues vamos a entrar a una espiritualidad, en un diálogo de la espiritualidad, de lo que tiene que ver con la historia, de qué manera se le ha venido dando una interpretación, alguna efectiva, alguna errónea, pero así como lo viene plasmando Klinevel en este tema de la espiritualidad y sobre todo también, ¿verdad?, de qué forma la espiritualidad cristiana ha tenido de repente ciertas posturas favorables, pero también ciertas posturas no muy favorables, y de la espiritualidad como realidad humana a la espiritualidad cristiana. Y pues vemos aquí en este pequeño resumen que podemos hacer de la lectura, que las prácticas de hoy se han llegado a hacer de la espiritualidad como una cierta exclusividad, como a marcar lo que creo, lo que pienso como ser humano, a separar el occidente con el oriente, a separar lo judío con lo cristiano, con lo musulmán. De repente como seres humanos hemos venido creando estas ideologías a través de la religión, y pues tenemos ahorita fracturada, ¿verdad?, la sociedad, porque pues yo creo algo diferente, yo creo esto otro, y pues aquí vemos que una espiritualidad no se liga a la religión. La espiritualidad va a seguir siendo la forma de cómo aquella persona se vincula con lo divino, con la divinidad, con lo eterno, con el Dios todopoderoso, con el omnipresente, con el omnisciente, con el omnipotente, pero ya en la interpretación que nosotros le damos como seres humanos va a tener mucho que ver de qué forma me adoctrinaron, va a tener mucho que ver la disciplina que me dieron mis padres, va a tener mucho que ver si fui a un colegio, en un colegio católico, un colegio cristiano, un colegio
que no se daba religión. O sea, va a tener que ver mucho si desde pequeño fui a la iglesia, si no fui, si lo conocí de grande, va a tener mucho que ver mi entorno, mi formación desde pequeño para yo para poder ir avanzando, ¿verdad? En esto que Dios está haciendo en nuestra vida. No sé si como que veo, se me quitó la pantalla. ¿Ustedes están viendo en mi pantalla bien? Sí, sí se ve bien. Sí. Sí, se ve bien. Sí, aquí Ya no. como que me cambió. A ver, me voy a volver a meter a donde estaba. Porque, ok. Ahí ya se ve, ¿verdad? Igual. Ok. Entonces hay una gran necesidad social de lo trascendente en las personas más allá de lo que tiene que ver con la religión. Y todo ser humano posee una vida espiritual, una espiritualidad que dada a la condición de totalidad no se puede separar de lo corporal. Es una espiritualidad que lo pone en la relación con el mundo, con los demás, con el planeta, con lo divino, y que eso es lo que me vincula a las cosas de Dios, ¿verdad? La espiritualidad profundamente humana y vital es la base fundamental para yo poder tener una vida cristiana en éxito, ¿verdad? Una vida en la cual no me meta a problemas por cuestiones de ideas unívocas acerca de lo divino, con una hermenéutica unívoca o con una hermenéutica equívoca, sino que la hermenéutica que yo vaya utilizando cada vez más para la interpretación, para el arte de la interpretación que yo voy a tener de la palabra, pues cada vez sea más analógica. El ejemplo de esto analógico, de tres hermenéuticas que lo hemos visto en las clases pasadas, únicamente nada más para recordarlo, una hermenéutica que se enfoca en lo unívoco y otra hermenéutica que se enfoca en lo equívoco. Un ejemplo, la hermenéutica no tiene nada que ver con el cristianismo o con lo bíblico. Es una herramienta que nos ayuda, es el arte de la interpretación. Vamos a ponerlo como un ejemplo, una hermenéutica cristiana unívoca. Solo yo tengo la verdad. Solo lo que yo hago está bien y todos los demás se van a ir al infierno, porque solamente lo que yo digo, lo que yo predico, lo que yo enseño es lo que está bien y todos los demás son unos perdidos, unos mundanos. Algo unívoco, algo extremo. Está el otro extremo, lo equívoco, donde pues no, yo ya me bauticé, yo ya soy salvo, ya dice Dios que de todo me va a perdonar, hay que acabar con este cuerpo que me estorba para poder llegar al Señor, así que pues le doy rienda suelta al pecado, al cabo una vez salvo para toda la vida, y practican, ¿verdad? La gracia sobre gracia, y se desvían, toman lo cristiano como una licencia para pecar, como una licencia para hacer lo malo. Más sin embargo, lo que tiene que ver con la hermenéutica analógica es el equilibrio. No es ni solo esto, pero tampoco es irme a este extremo. Es buscar ese equilibrio, y en estos estudios y en esta preparación que están teniendo ustedes, pues es cada vez tocar, así como nos lo dicen estos autores que tienen muchos años de experiencia, que nos dejan un legado impresionante de su interpretación, de esa hermenéutica que nos dejan como esa herencia, como ese legado en estos estudios tan impresionantes. Compartí ahorita con la pastora Lupita que es un libro que es del siglo pasado, y de qué manera esta literatura ahí ha estado, ahí ha permanecido, pero muchas veces como que no nos hemos dado el tiempo de investigar, de profundizar, de llegar al conocimiento para poder tener nosotros una interpretación diferente, ¿verdad? Hablando de esta parte de lo espiritual, nos invita a enseñar al que no sabe. Nos invita a dar un buen consejo al que lo necesita, corregir y felicitar, el difícil arte de perdonar,
obras que tienen que ver de misericordia o cuestiones espirituales, poner la alegría, especialistas en resiliencia, que lo que te pasó no te deforme, sino que te transforme, que este momento difícil por el cual estás pasando es una oportunidad que tienes de crecimiento, de formación de tu carácter, estar impulsando a través de la espiritualidad esa resiliencia para que la gente realmente esté siendo transformada y a través de tener gente transformada, a través también de la oración, pues comencemos nosotros a ver cambios también en la sociedad. Fíjense que es muy interesante la forma como nos lo entrega por aquí Clinevel, hablándole del itinerario dialógico con la historia. Dice que sin duda alguna la espiritualidad está relacionada directamente con la vida, ¿verdad? En otras clases más adelante vamos a profundizar un poco más en esto de qué forma es algo vital en el ser humano, por lo cual es preciso indagar en su historia para entrever las razones por las cuales la sociedad de hoy tienden a excluir lo religioso de lo espiritual y acercarnos más a los orígenes de la separación entre lo que tiene que ver con la espiritualidad y con la teología. ¿En qué momento hubo esa bifurcación, hubo esa separación, que la teología comenzó de cierta manera a tomar un rumbo diferente de lo que tiene que ver con cuestiones espirituales, ¿verdad? Y comenzar a manejar la teología desde un enfoque religioso, dogmático, doctrinal. En sus comienzos dice que no hay más que una espiritualidad. La espiritualidad cristiana nace en medio de una expectativa escatológica. Jesús, que introdujo el reino de Dios a la historia, propuso a su vez la llegada del reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Recuerden cuando sale del río Jordán: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y este acto final de Dios en la historia, esta realidad, nos plantea dos exigencias. Una, nos habla del carácter ético. Dice que es vivir la verdad, no solamente predicarla, vivir la verdad. La verdad no se defiende, la verdad se acciona, la verdad se vive. Y otra de carácter personal, la interrelación dirigida en la unión con Dios y con el amor, y obviamente hablar de Dios y hablar del amor, la verdad que es algo sumamente profundo, porque habrá personas que tienen una interpretación de Dios, que conocen a un Dios. Habrá personas que interpretan de una forma el amor, que conocen una forma de amor. Y muchos de ellos, pues miran el amor como un sentimiento, miran el amor como un querer, miran el amor como un cariño, y pues obviamente no lo miran de una manera como nos lo enseña la palabra de Dios, de una manera ágape, sino que lo siguen viendo de una manera sentimental, ¿verdad? Cuando comenzamos nosotros a formar este carácter en la vida de las personas, es impulsarlos a que busquen en esta parte espiritual de su ser, donde van a encontrar esa libertad, donde van a encontrar ese crecimiento, ese desarrollo, ese impulso que les va a llevar a tener una vida diferente. La religión no es solo una, hay cientos de religiones, pero por otro lado la espiritualidad solo hay una. El apóstol Pablo en sus cartas también nos habla del amor como la forma más elevada de poder mostrar lo espiritual, ¿verdad? Y dice en 1 Corintios 13, del 4 en adelante, una interpretación completamente diferente a la que le da la religión, a la que le da la sociedad, a lo que le da la política o a lo que le da la educación, porque el amor lo asocian con un sentimiento, con un querer. Mas, sin embargo, para nosotros el amor, bajo esta directriz que nos pone la palabra de Dios, nos dice: es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se irrita, no guarda rencor,
no busca lo suyo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, el amor es una decisión. Las separaciones en las familias es porque no hay amor. El amor no entró a ese hogar, no entró a esa casa, no visitó esos hijos. Y por consecuencia viene esa bifurcación, viene esa separación, ¿verdad? Haciendo una reflexión sobre este escrito, entonces nosotros podríamos decir que la espiritualidad cristiana es una cuestión comunitaria en la que el individualismo no tiene lugar. El yo. Cuando nosotros llegamos a tener este vínculo con lo divino, a tener esta trascendencia en lo espiritual, trascendemos, trascender, trasciendo. Menguo yo para que crezca Cristo. Salgo de mi yo y me convierto en nosotros. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí a través de la comunión, a través de nosotros. No ataco, no hiero, no lastimo, no juzgo. Hago la labor que Cristo me enseñó a través de la Escritura con una mente espiritual, con una mente renovada, con una mente transformada, para poder guiar y para poder instruir a las personas que en su momento Dios vaya acercando a mi vida. Si seguimos la historia, por decir, en el siglo, del siglo IV al siglo VII, hablando del monacato, que tiene que ver con un estado profesión de los monjes, dice que surge principalmente en las 2 últimas décadas del siglo III y hace a raíz de que algunos cristianos se desligan de su vida cotidiana, es decir, se divorcian de su familia, de sus pertenencias, tienen una renuncia, un voto que ellos hacen y se retiran a la soledad para llevar una vida de austeridad de forma voluntaria y así comenzar una aventura en lo que tiene que ver con una interpretación desde el monacato acerca de lo espiritual. En el siglo IV se gesta entonces la vida religiosa, que era junto al pensamiento teológico y orante de los padres de la iglesia. Entonces, esta parte de la historia, la vida espiritual, pues tiene un arraigo en la Sagrada Escritura y la mayoría de los monjes que la estudiaban, pues procedía de familias de campesinos, de gente analfabeta, que no conocían la Escritura, escuchando la lectura que ella hacía hacia los monjes cultos, y aquí es donde nace esta teología patrística, que si ustedes profundizan un poco más en esto en esta parte de la historia, mucha interpretación, muchas bases que comenzaron a dejarnos, pues muchos de ellos partían de la ignorancia, de ese analfabetismo, de esa falta de preparación, de descubrimiento en lo que en ese siglo se había alcanzado, ¿verdad? Porque pues ahorita en el siglo XX hemos rebasado muchas cosas de investigación. Ha habido una evolución de la vida del ser humano, una evolución de la conciencia, del pensamiento. Entonces, en el siglo IV al siglo VI, dice que San Agustín, los escritos Areopagitas y Gregorio Magno orientaron un estudio de vida espiritual, y estos dice que ejercieron una influencia decisiva en relación con expresiones posteriores, pues como fue el caso de la espiritualidad renano-flamenca y española, que comienzan entonces a darle más fuerza a lo que en los siglos más adelante, pues vamos a ver reflejado, ¿verdad? Como la iglesia tradicional. Del siglo VIII al siglo XIII aproximadamente, aquí fue en la época de transición, es donde se comienza una espiritualidad popular, una simbiosis de la espiritualidad cristiano-pagana, donde se habla de las reformas monásticas, del cuestionamiento de la espiritualidad, de la teología escolástica naciente, el interés por lo intelectual y lo racional, la influencia de la reflexión filosófica, y surge una teología especulativa. Lo que estudio y lo paso
tiempo investigando y no lo practico, es aquí, hasta lo puse con amarillo, donde caigo entonces a la práctica de la espiritualidad cristiano-pagana, donde Jesús les decía constantemente, y cuando hagas esto, no lo hagas como aquellos. Y cuando ores, no lo hagas como ellos. Y cuando des limosna, no lo hagas con ellos. Y cuando hagas esto, no lo hagas como ellos, porque ellos, dice, ya aquí obtuvieron su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? El reconocimiento, esa parte egoica alimentada del ser humano, esa parte que me gusta que me aplaudan, que me reconozcan, que me digan que soy una persona espiritual, pero que es por la apariencia y no por la misericordia que practico día con día. Entonces surge una teología preocupada por decir lo exacto, una dogmática que se hizo casústica, que tiene que ver con la parte de la teología moral que trata de casos difíciles de conciencia y de conducta, y una espiritualidad de corte pietista también. Recordemos acerca del pietismo, que es una variante austera del protestantismo, que influida por el pluralismo inglés, cultivada la actitud y el sentimiento religioso, pues tiene que ver con algo hostil, con todo dogma y toda institución eclesiástica. La fe entendida por una relación activa con Dios, importa la práctica individual de los creyentes, el vivir como cristianos, y pues este fundador del pietismo pues nos lo pone aquí, ¿verdad? Como Philip Jacob Spener, y cómo este pietismo ha venido también de cierta forma teniendo una influencia muy fuerte en lo que tiene que ver con la espiritualidad. Quizás esto explique en parte las razones por las cuales pues tomaron otras fuerzas de espiritualidad, entre ellas la espiritualidad popular cristiana, cuyo centro era el sujeto, la oración y el sacrificio orientados a la santificación y a la perfección individual. Si ustedes se meten a estudiar de qué manera se practica el culto en el Oriente, pues se van a dar cuenta que es muy diferente de la forma como se practica el culto aquí en el Occidente. Y a su vez también pues las perfecciones en masa que provocaron una vivencia superficial, ignorancia y pasividad expresadas en la práctica de ritos externos, supersticiones y pues lo que vemos aquí, ¿verdad? Con el pietismo. Siguiendo la historia, surge entonces el fenómeno de la separación entre la espiritualidad y la teología, que provocó en parte lo que José María Castillo denomina la alienación, ajeno o extraño entre paréntesis, de la fe, ¿verdad? ¿De qué forma hay una separación? La espiritualidad me conecta con la fe, y muchas veces la teología, algunas corrientes teológicas me separan de la fe. Hay un proceso en el cual la experiencia espiritual existencial es progresivamente desplazada hacia la ideología. Ello pues genera una especie de esquizofrenia que tiene que ver con locura, con demencia, debido a una alineación mental, y que algunos pues tienden a llamarlo, ¿verdad? Endiablarlo o a espiritualizarlo. Pero la espiritualidad que está alienada, podríamos encontrar un ejemplo en lo que tiene que ver con Juan 15, donde el pámpano se alinea y permanece en el tronco. Hablar de una alineación es hablar de una separación de esa fuente de poder, de esa fuente de fe llamada Cristo, y comienzan las especulaciones donde el hombre inventa a Dios. Y entonces pues comienza a enseñar sus propias interpretaciones según el tiempo de la historia. Voy a poner un ejemplo en lo profético. No soy profeta. De repente Dios me usa para profetizar, pero no soy profeta. Cuando yo recibo una palabra divina, cuando yo recibo una revelación, por decir, voy a aprovechar este paréntesis, tuve una revelación hace 4 o 5 días, estaba en un momento muy especial en una búsqueda con el Señor,
Y entonces Dios me comienza a mostrar el mundo y me comienza a mostrar el mundo, pero completamente con una cárcel de hierro donde el mundo le pertenece al príncipe de este mundo. Por eso la Biblia nos lo enseña de esta forma, ¿verdad? Porque el príncipe de este mundo tiene dominio del mundo, de los carnales, de los que pertenecen al mundo. Por eso constantemente la escritura, a través del vínculo con lo divino, a través del vínculo con el Espíritu Santo, con Cristo, es lo único que nos permite salir de esa cárcel donde podemos estar dentro, pero ya no bajo el dominio de este príncipe o de este principado, sino que podemos vivir de manera libres en este siglo, no afanándonos a las cosas que de este siglo, sino buscando en una insistencia en lo divino. Entonces me mostraba el Señor en esa revelación. Yo veía al mundo con esa oscuridad, veía esa cárcel de hierro que atravesaba completamente todo el mundo, donde era imposible salir, y la única forma de salir me mostraba como unos rayos de luz que salían de ahí, de ese mundo, y que se conectaban con lo exterior, con el cielo, con lo divino, con lo espiritual, y a través de eso se hacía una conexión con Dios, y la gente que tenía esa conexión podía vivir de manera libre de las condiciones que el príncipe de este mundo tiene para la vida del ser humano. Fue un momento que así se los cuento así rapidito, ahora podría tardarme un poco más, pero fue una interpretación que yo recibo en ese momento. Pero les decía de esta parte hablando del profeta. Cuando el profeta recibe una palabra, vamos a poner un ejemplo, recibe un 100% de una palabra, un mensaje poderoso que Dios entrega a aquel hombre, a aquella mujer. Y va a depender mucho el conocimiento, la formación, si es hombre, si es mujer, la edad que tiene, los principios que ha desarrollado, la nacionalidad que tiene, la preparación. O sea, va a influir todo un contexto en la vida del profeta, sea hombre o sea mujer, para poder entregar ese 100% como una palabra, que sus labios sean usados para poder entregar esa palabra al pueblo de Dios. Pero muchas veces esa palabra se entrega al 5%, muchas veces esa palabra se entrega al 10%, no se entrega de la manera como lo recibe uno de forma divina, de forma sobrenatural, porque muchas veces estorba la ignorancia que a veces tenemos para poder entregar de manera libre aquello que estamos recibiendo por parte de Dios. A veces pesamos lo que Dios nos entrega y entregamos solamente una parte. Obviamente no estoy generalizando, algunos lo hacen de esta forma, otros tienen un vínculo tan especial en las cosas de Dios que casi cuando los escuchas hablar, no porque los endiose uno, pero pues casi estás escuchando a Dios hablar a través de la vida de esas personas, y sobre todo también porque conoces el testimonio, ¿verdad? De ellos y de ellas. Siguiendo aquí con la historia, nada más quise hacer aquí un paréntesis, siguiendo la historia en el siglo XIV, al siglo XVIII. En este tiempo surgen dos escuelas de espiritualidad que marcaron la historia y que se constituyeron referentes. Vamos a hablar de la espiritualidad renacoflamenca, que es esta propuesta, fue una fusión entre la espiritualidad popular y otra más elitista. Y entonces, siguiendo la historia, es cuando surge, en medio de un ambiente de confusión, asociaciones de laicos separados de la Sagrada Escritura, la patrística y la liturgia. Y entonces pues se planteó la posibilidad de hacer el camino hacia Dios a través de un viaje al fondo del alma, el cual implica el deshacimiento para permitir que Dios emerja desde la nada a la criatura. Obviamente ya estamos hablando aquí de cosas completamente desvirtuadas. De qué forma esto se fue
bifurcando, se fue desviando y hasta el momento en que algunos creen conocer a Cristo, pero lo que tienen no se dan cuenta que ignoran quién es Cristo. Entonces, de esta manera el camino espiritual pues tiene dos momentos, uno de negación y de deshacimiento y otro de unión que transforma. Entonces, los maestros espirituales de esto pues fueron Eckhart y Juan Tauler y Enrique Souso, que hablan de esta espiritualidad. Pero si seguimos a la siguiente parte, que es la espiritualidad española, vemos la escuela española de la espiritualidad que tuvo inicios en el siglo XV. Y aquí pues comenzaron a entrar las reformas de forma numerosa, esas órdenes religiosas, los franciscanos, benedictinos, dominicos, agustinos, carmelitas, y todo este movimiento. Y si se recuerdan a través de la historia, pues también aquí es cuando viene el despertar también, ¿no? A través de Martín Lutero y de toda esta revolución que él vino a hacer. Y entonces en su momento cumbre se destacaron las aportaciones de los grandes maestros, hablando de Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús, y con ellos Ignacio de Loya y Juan de Ávila y Fray Luis de Granada. Durante esta época entonces se comienza a hablar de dos modos de vivir la espiritualidad, de una manera ascética y de una manera mística. Y si observan, entonces esta separación o esta bifurcación, insisto, comienza cada vez a ser mucho más amplia, mucho más fuerte. El escrito de Clinevel nos habla de un tercer surgimiento, y esto lo han llamado devotio moderna, y este planteamiento dice que afianzó más todavía la separación entre la teología y la espiritualidad, entre razón y vida de fe. Si ustedes recuerdan en la prepa, cuando nos fuimos confrontados con los maestros filósofos, ¿verdad? Que nos mandaron a hacer esos estudios para investigar acerca de la razón y la fe, y de qué manera algunos estudiantes pues terminan confundidos. Pues, ¿soy o no soy? Entonces, ¿existe Cristo o no existe Cristo? Entonces, y vienen, ¿qué es lo que es lo que les pasa a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, cuando van y se encuentran con este tipo de filosofías y que no llevan una base, ¿verdad? Desde el conocimiento que Dios ya nos ha entregado a nosotros, pues para podérselo dar a ellos. Entonces, con estas bases, la espiritualidad propuesta por la Reforma del siglo XVI se orientó hacia la recuperación de fuentes de la Sagrada Escritura, basándola en servicio. Sin embargo, se llega a hablar y enseñar más de la piedad que de la espiritualidad. ¿Y qué creen? Aquí viene otro sesgo, donde la espiritualidad solamente se identifica con cierta clase de personas. Ya vamos aquí más perdidos. En el siglo VII, pues se plantea con la consolidación de una cierta autonomía de la espiritualidad, hacerla exclusiva, a producirse el nacimiento de la teología espiritual. Y pues aquí se elaboran manuales de los cuales la vida espiritualidad era planteada en tres vías: purgativa, iluminativa y unitativa. Y las perspectivas y posturas de los autores en estos manuales pues fueron en general cerradas, frías y rígidas, religiosas, dogmáticas, la cual marcó la diferencia con los clásicos españoles. El surgimiento entonces de una nueva forma de dar acompañamiento a través de la consejería familiar, así como todos los movimientos de espiritualidad. Aquí viene esta reflexión. Yo creo que lo puedo considerar como el corazón de lo que quisiéramos, guiado a través del Espíritu Santo. Y digo quisiéramos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo lo siento que está aquí presente, que quisiéramos que esto se pudiera comprender en esta pregunta de reflexión. ¿Cómo te gustaría en tu vida personal poder llevar a cabo tu desarrollo como consejero? ¿Cómo te gustaría? Y este ejemplo de esta imagen, la verdad a mí me ministra muchísimo. La mano de Dios no se mueve por tu necesidad, se mueve por tu fe. Y entonces aquí podríamos darle más fuerza
a esta parte que dice en la escritura en Mateo 13, después de que termina la cátedra ahí de la parábola, y cuando comienza a tener esa charla Jesús con los apóstoles, y porque les dice, porque al que tiene, fíjese, porque al que tiene se le dará más, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y no habla Dios no habla la palabra de Dios de un Dios justo. Entonces, ¿por qué al que tiene se le dará más? Y porque al que tiene aún lo que tiene se le quitará, porque la mano de Dios no se mueve por tu necesidad. La mano de Dios se mueve por esta parte espiritualidad, por esta parte de fe, por esta parte divina, por este ADN divino que Dios ha incrustado en la vida de todo ser humano, nomás que no todos lo practican, esto llamado fe. Lo que hace que las cosas sucedan es la fe, no mi necesidad. Si lo que te está moviendo a orar es tu necesidad, entonces no has logrado tener conexión con la fe. Si lo que te está llevando a la iglesia es la enfermedad, es porque soñaste con demonios, es porque te quisieron secuestrar, es porque tienes problemas económicos, todavía estás lejos de poder tener una vinculación con la fe para que todo sea posible en tu vida. Algunas veces hace acepción Dios y responde y se manifiesta como Él quiere. Él es Dios y Él puede hacer las cosas a su manera, pero la mano de Dios no se mueve por nuestra necesidad. La mano de Dios se mueve por la fe que nosotros logramos llegar a tener para que las cosas sucedan, acontezcan. Y aquí no tiene nada que ver con religión. Aquí vemos las 5 religiones más grandes del mundo. Aquí las vemos plasmadas en estos dibujos, pero no se mueve por la necesidad, no se mueve por religión, sino que se mueve por fe. Aspectos y desafíos, entonces pasamos a este siguiente punto de la historia de la espiritualidad. ¿Qué aspectos podemos ver en este escrito que nos ofrece Klinebel? Vemos el diálogo con la historia de la espiritualidad, de qué forma está ligada a la historia de la teología, la mística y la teología espiritual. Entonces esto ha permitido identificar nuevas buenas razones para explicar la tendencia actual a separar lo que tiene que ver con lo espiritual y con la religión. Verdaderamente, entonces, es progresivo el repliegue de la teología en torno de preocupaciones doctrinales, dogmáticas y apologéticas, que fue generando una ruptura que hoy consolida una gran separación que genera estilos diversos de vivir la espiritualidad. Aquí en la ciudad donde nosotros vivimos, aquí en Uruapan, Michoacán, yo creo que andamos rebasando las 200, 300 iglesias en el municipio. Somos un municipio aproximadamente como 450, 500 mil habitantes, donde hay un gran número de iglesias, pero separados. O sea, cada uno creando su propio reino, su propio mundo, desvinculados, desunidos, y cuando llega el diablo y hace de las suyas, muchas veces pisotea a algunos, y por ego, por orgullo, por soberbia, no pide auxilio, y muchas iglesias fracasan, muchas iglesias se cierran, como ahora en esto que fue la pandemia, y no podemos entrar a esta parte de la espiritualidad, donde la espiritualidad me une a ti, no me separa a ti. La religión me separa. Por decir, hay una tendencia dogmática de que si te bautizas de esta forma, eres salvo, pero si te bautizas de esta otra forma, te va a hacer el infierno. Entre nosotros mismos en la fe en Cristo, fíjese qué impresionante, donde ya no nos atacan los de afuera, o sea, la pelea y la lucha más fuerte está dentro de la misma congregación. Por eso Cristo o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 2, pues nos deja esta revelación, ¿verdad? Donde nos dice, porque la salvación no es por obras, el bautismo es una obra, la forma como lo llevas a cabo es una obra humana, una creencia, una interpretación.
de un conocimiento que estás adquiriendo de un libro llamado Biblia, que ni siquiera es lo original, que es una interpretación de lo que nosotros estamos leyendo. Entonces aquí es sumamente importante tener la guía y la dirección en las cosas de Dios. La salvación no es por obras, para que ninguno se gloríe. ¿Qué hace con el ejemplo de que se gloría? Es que yo estoy haciendo las cosas bien y ellos lo están haciendo mal. Es que como yo las hago es como se debe de hacer y como ellos lo hacen no es lo correcto. Entonces me glorío y me enaltezco y lo que yo hago es lo correcto y hago más pequeño lo de los demás. Y entonces pues aquí comienzo yo a practicar esta bifurcación, esto dogmático, esto doctrinal, que lejos de unirme a mis hermanos lavados a través del bautismo con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz, lejos de unirme, me separa por el dogma, me separa por el nombre de la iglesia, me separa por el nombre de la institución, me separa por el pastor. ¿Cuándo vamos a vencer esto nosotros? ¿Cuándo vamos a aprender a vernos como uno en Cristo? Que Cristo viene por una iglesia, no viene por un edificio, no viene por una institución, no viene por una doctrina. Cristo viene por una iglesia. Y estamos nosotros como pastores, porque aquí ya vemos más de 2 pastores en la sala, estamos nosotros preparados para rendirle cuentas a Cristo de todo lo que hemos hecho, de qué manera hemos evangelizado, doctrinado, acompañado a las personas para que la gente conozca, no una religión, para que la gente conozca la vida espiritual, para que la gente conozca a Cristo y realmente sea la gente libre y no la haga esclava de la iglesia que pastoreo, no la haga esclava de la visión que tengo, sino que la visión que tengo, si es dada por el Espíritu Santo, entonces va a ser influenciada en la vida de ellos. No tengo por qué obligarlos. El Espíritu Santo los va a guiar, los va a instruir y se van a unir y vamos a ser más fuertes. Pero ¿cuántos movimientos vemos que lejos de unir, separan? Entonces, por ser espiritualidad, por ser la espiritualidad un asunto centrado en la vida de todo ser humano, la espiritualidad cristiana en particular entraña múltiples riquezas y posibilidades que no pueden desconocer la evolución histórica, las incidencias socioeconómicas, las otras religiones, los credos. Entonces, la búsqueda de la espiritualidad que tiene que ver con ese ser interior, con ese despertar de la sensibilidad y la apertura total a los valores esenciales, plantea una exigencia a la comprensión antropológica de la espiritualidad. Y entonces, pues, se constituye, en un medio sin el cual, pues, se hace incalzable la realización humana y se trata de alimentar un sentido profundo de unos valores por los que vale la pena que sacrifiquemos nuestro tiempo, que sacrifiquemos nuestras energías y en último término estemos dispuestos a poder presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, de una manera racional, reconociendo quién es mi Cristo, reconociendo que estoy dispuesto a poder ofrendar, a poder entregar mi vida por amor a su obra, por amor a su voluntad y por amor a lo que Él quiere hacer en mi vida. Cuando nosotros logramos tener este pensamiento, no solamente de palabras o de enseñanza, sino poderlo llevar a una práctica, alcanzamos un nivel de vida espiritual en nuestra vida de una manera tan sorprendente, porque es impresionante cómo Dios te conecta, te da ideas, te vincula,
te abre puertas, sabe que puede confiar en ti, sabe que puede poner riqueza en tus manos, sabe que te puede llevar a otras naciones, sabe que te puede subir a aviones, sabe, o sea, sabe, Dios nos conoce, que nos permite, hay un momento tan impresionante en nuestra vida que para mí fue una experiencia sobrenatural, que cuando comenzó la pandemia, impresionante, fue el tiempo que más pude viajar de un país para otro, cuando los aeropuertos estaban cerrados, cuando mucha gente no salía de sus casas, viajar en esos aviones de repente que cargaban 150, 200 personas, viajar 30, 20 personas en aquellos aviones, para mí fue una experiencia impresionante de qué manera Dios me mostró y me llevó a conocerlo de una manera diferente. Me decía Dios, cuando la demás gente está escondida, que se dicen ser mis hijos, dice, ahora están escondidos ignorando que han predicado que aunque vivieren cosa mortífera no les hará daño. Y ahora viven resguardados, obedeciendo las leyes humanas. No salgas, quédate en casa, no hagas esto, no hagas aquello. Y no provocando una rebeldía. No quiero que se escuche esto como algo de rebeldía. O sea, somos agentes espirituales con el ministerio de la reconciliación, que estamos llamados a llevar esperanza a las personas que estaban perdiendo sus familiares, a las personas que estaban en ese problema del virus. O sea, somos personas que con la fe que Dios había puesto de una manera espiritual en nuestra vida, podíamos llevar y poder romper con este pensamiento que venía a esclavizar y que venía a atar y que venía a opacar la vida espiritual de la persona. Gracias a Dios tuvimos oportunidad de orar por gente contagiada por el virus, ungirla con aceite. Nos poníamos el cubrebocas porque nos pedían que nos lo pusiéramos, pero con la plena confianza de que si bebiéramos cosa mortífera, si anduviéramos en sombra de muerte, no temeremos, porque no es algo egoico, no es algo presuncioso, era algo guiado por el Espíritu Santo. Y aquí te digo, de repente yo compartía esto en algunos escenarios, pero era difícil poderme dar a explicar, era difícil poderme dar a entender con los demás, porque yo estaba en una locura espiritual donde me decían que era inconsciente, me decían que no me dia consecuencias, que no me importaba mi familia, pero como que escuchaba más fuerte la voz de Dios dentro de mi vida y no quería que eso menguara, no quería que eso se detuviera. Me decían inconsciente, loco, fanático, etcétera, pero gracias a Dios, mira, salimos y mucha de esa gente pudo encontrar esperanza a través de lo que nosotros llevábamos. ¿Cuántas veces me paró la policía, yendo yo manejando mi carro, diciéndome, ¿para dónde vas? Está prohibido andar en la calle. Tienes que estar en tu casa encerrado. Y yo pues presentaba mi cédula profesional como un representante también de la salud. No, entonces usted puede andar afuera, usted es parte de los que andan ayudando, apoyando. Pero obviamente, pues yo iba a los hogares a llevar la esperanza a través de Cristo. Y bueno, aquí me emocioné un poquito hablando de esta parte de lo espiritual, pero sí me gustaría poder escuchar algún comentario de ustedes, Pastor Naudit. ¿Qué podría aportarnos? Yo sé que son ustedes hombres de experiencia, ya con años de ministerio, y probablemente algunas cosas que decimos choquen, ¿verdad? Con algunas ideas o algún conocimiento que tengamos. Pero aquí no es decir yo estoy bien y ustedes están mal. No, únicamente es compartir el conocimiento, las experiencias de crecimiento, de desarrollo, y así ir pesando lo que vamos aprendiendo, tomar lo bueno, desechar lo malo y seguir avanzando. Adelante, Pastor Nahui. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, Pastor Arturo. Sí, me parece maravilloso escuchar todo este tipo de comentarios y bueno, las clases cada vez se van intensificando más en base a la parte, sí,
de las clases y el estudio, pues para combinar una cosa con la otra. Pero de lo que sí puedo hablar de la experiencia, como hablaba el pastor Arturo, es de una vivencia personal igual, pastor, casi parecido. Lógicamente nosotros aquí comenzamos en tiempos de pandemia, fue cuando vimos realmente la gloria de Dios. Eh, en el 2020, el 23 de marzo comenzamos nosotros, mientras las iglesias grandes se escondían, mostraban realmente el temor. Igualmente nosotros fuimos los que salimos a predicar y empezamos a mandar audios y a decirle a la gente que no tuvieran temor, porque esto era consecuencia de la desobediencia realmente del ser humano y la falta de credibilidad. Y aquí vamos a notar realmente cuáles eran los que estaban directamente con el Señor. Esta prueba para el mundo y también para la iglesia como tal fue una parte muy dura, no sé, aquí en Colombia fue bastante fuerte porque fueron muchas las iglesias que en su totalidad cerraron. Nosotros seguimos visitando los hogares, igual salíamos y qué problema que ustedes son irresponsables, que ustedes son los que llevan y traen ese mal y esa enfermedad. Y sin pararle bolas, continuábamos haciendo las experiencias que ya oíamos más realmente la voz de Dios y se sentía tan audible que el temor realmente no era parte de uno, era una tranquilidad y un buen deseo de compartir y fue mucha la gente que se sanó, la gente que vio la verdad, vio la justicia, empezó a comprender, empezó a anhelar más, buscar la esencia de las cosas espirituales. En realidad fue un paso supremamente de cambio, de transformación, de, de ver que realmente se podían lograr muchas cosas a través de que se veía que en los mismos barrios, muchos casos de personas que habían contraído esta enfermedad y que habían muerto. Mas, sin embargo, la gente siguió y fue un paso maravilloso. Eso como anécdota, pero ahora viendo realmente y estas comparaciones en base de lo que estamos, pues las clases y todo este tipo de cosas nos hacen ver que hay una verdadera formación en base de saber comprender entre la parte natural y la parte espiritual para poder versificar realmente y poder hacer buen uso, que es lo que en mi caso lo estoy viendo porque hemos empezado a experimentar parte de la consejería espiritual en base de las clases que hemos tenido. Los hemos llevado, inclusive yo he repetido mucho las clases ya grabadas, que es muy importante que las retomemos. Es bueno que pastor, que siempre la han tenido y nos han tenido siempre, porque hay cosas que no en el momento todo se le queda a uno, pero sabemos que en base a las mismas experiencias y retomar y poder hacer la parte de la vida cotidiana de uno, ver realmente el crecimiento y ve la formación en muchos hogares, inclusive en la misma iglesia, el crecimiento en base a todo este tipo de cosas. Vea, por ejemplo, lo de hoy y cosas que realmente para uno son, podemos decir, locas, porque de una forma a la otra, pero saben saberlas ir intercalando para poder que esto extienda realmente el conocimiento y se pueda aplicar de una mejor forma y de un mayor crecimiento realmente, sobre todo para la congregación, inclusive uno, la gente de afuera que lo llaman y le piden una consejería, con mucho gusto va y se hace, pero se puede aplicar todo este tipo de cosas. Entonces ha sido una experiencia, pastor y estudiantes, muy maravillosa. Ha sido algo que ha sido fundamental realmente. Lo digo yo a nivel personal y cómo se ha fusionado y cómo lo hemos llevado. Entonces ha sido una experiencia maravillosa. Esto es lo que tengo, pastor Arturo, que gracias.
Gracias, pastor. Naudí, pues creo que la bendición que podemos tener nosotros por parte del Señor, pues es que, pues pastores como lo que son ustedes, nos permitan, ¿verdad? Con sencillez, con humildad también un servidor hacia ustedes, aprender de todo lo que nos dicen los libros, aprender de esta malla curricular que se ofrece, guiada por el Espíritu Santo, y no jactarnos de ser más, sino realmente poder compartir, llegar a esa riqueza en la cual compartamos en bendición para los demás, y habrá quien lo valorará, habrá quien no lo valorará, y pues yo agradecido con Dios porque ustedes son de los que toman el aprendizaje, el estudio, lo valoran y lo pueden aplicar, como en el caso de usted, pastor, ahí en esa congregación. Dios le bendiga. Gracias por la aportación, pastora Lupita Lara. Yo creo que está con unas ganas de participar, que ya la veo aquí en la cámara, que a qué horas me va a tocar a mí. Adelante, Allá pastor. poco se me nota. Ay, no, bueno, yo estoy encantadísima con el tema, de verdad. Yo quería comentar con respecto a esto de las especulaciones en donde el hombre inventa a Dios. Hace unos días leía sobre el filósofo Feuerbach. Él, a pesar de ser ateo, materialista completamente, pues en uno de sus intentos por contradecir a Hegel, otro filósofo que era creyente, entonces él pelea por refutar los argumentos de Hegel, pero dentro de de lo que él decía, afirmó que el hombre tenía una religión o adoptaba una religión. O sea, él decía que era el hombre quien había creado a Dios y no Dios al hombre. Por eso me acordé esto de que las especulaciones, supongo que nació de ahí, ¿verdad? Porque él decía que el hombre era el que había inventado a Dios, había creado a Dios. Y lo hacía porque dentro de sí mismo su esencia era ser religioso, o no lo mencionaba como espiritual, pero como religioso. Entonces, Karl Marx hace 11 tesis contra él y la primera es decirle, bueno, desde el mismo momento en que tú dices que el hombre tiene una esencia de ser religioso, entonces tú ya no eres un materialista, ya eres un idealista. Y pues se contradijo a sí mismo porque en realidad es verdad, o sea, la esencia de nosotros es la espiritualidad que nos fue dada, que puso Dios en nosotros, porque esa es la manera como nosotros conectamos con Dios. El ser humano conecta con Dios a través de la espiritualidad, no de la religiosidad. Entonces yo quería hacer ese comentario porque me pareció pues muy ad hoc a esto de que mencionó sobre las especulaciones, ¿verdad? Y la importancia de ser espiritual y que no es lo mismo llevar una religión o ser religioso, sino en realidad nosotros manifestamos la espiritualidad por la esencia que hay, que Dios puso. Esa es mi participación. Gracias, pastora. Creo que de una manera muy atinada, la aportación, Hegel, lo vamos a ver en otras lecturas que vienen más adelante, de qué manera, de una forma tan impresionante, tienen una forma de cómo explicar de forma científica lo divino, que de repente uno dice, híjole, si yo tanto que me estaba quebrando la cabeza por poder enfrentar, por decir, la educación, la política, el gobierno, las artes, y poder fundamentar el pensamiento, ¿verdad? Que Dios me ha entregado, y de qué manera, como estos ejemplos que nos pone la pastora Lupita, estas tesis. Por eso es importante sus ensayos, por eso es importante sus investigaciones,
Realmente a veces te cuesta trabajo poder hacerlo, pero a veces no tenemos idea de lo trascendental, de qué forma ese escrito, ese resumen, ese ensayo, esa tesina, esa tesis que vas a estar escribiendo, en la que vas a estar trabajando, va a trascender los tiempos y vas a dejar una herencia de investigación donde vas a ahorrar tiempo a los estudiantes de las décadas próximas, y muchos van a tomar tus escritos, así como nosotros hoy tomamos escritos de estos filósofos, de estos científicos, de estos escritores. El día de mañana, guiado tú por la mano del Espíritu Santo, instruido por su palabra y por el conocimiento y la sabiduría que nos da, mucha gente va a leer tus escritos, va a leer mis escritos. A lo mejor ya no vamos a vivir, ya no vamos a estar en esta tierra, pero esos escritos seguirán haciendo eco como lo hacen hoy. Si te fijas, muchas cosas ateístas, muchas cosas que en su momento tuvieron mucha fama y tuvieron mucho poder y mucho movimiento en los siglos pasados, hoy dejaron de escucharse, hoy dejaron de practicarse. Mas, sin embargo, lo divino, lo espiritualidad es eterno, permanece. Han buscado de refutar muchas cosas divinas, pero hasta el día de hoy no lo han logrado. Así que pues yo te invito, ¿verdad? Que sigas preparándote, sigas instruyéndote, y pues así vamos a ir cerrando, Pastora Leti, que no sé si tuviera alguna pregunta, alguna aportación. Después, a este muchachito que nos da gusto verlo, Omar, qué bueno que estás en clase. Por ahí Omar y Daniel también, para que nos den una aportación. Adelante, Pastora Lupita. Digo, Pastora Leti, perdón. Bendiciones a todos, pastor. Pues yo estaba viendo, hay una frase que a mí me fascina, me gusta mucho, que me ha ayudado a ver la vida un poco diferente, y dice: dejemos de vernos como personas humanas que estamos viviendo una experiencia espiritual, sino más bien vernos como seres espirituales viviendo una experiencia humana. Yes. Entonces, ahorita con todo lo que usted nos está enseñando, doy gracias a Dios por su vida, pues estamos aprendiendo pues muchísimo a vivir más en la espiritualidad, a tener más humildad, más paz en nuestro corazón, y transmitirlo a los que nos rodean, y ayudar y apoyar al que se acerque a nosotros. Y pues esa era mi aportación, pastor. Sí, pastora, gracias. Omar, después Daniel. Adelante, Omar. Hola, buenas noches a todos, bendiciones. Gusto escucharte, Omar. No verte porque no tienes la cámara, pero bueno, te escuchamos. Ahí te vemos. Adelante, Omar. Bueno, toda la clase fue como un balde de agua fría para mí, porque hay que reconocer que sí extrañaba bastante estar en clase, y como que sentía que iba a estar un tanto desconectado, pero como que de acuerdo a lo que ibas diciendo durante la clase, pues como que tal parecía como que me estaban dando una y luego otra y luego otra y luego otra, así como que pues a ver si ya te pones las pilas y retomas correctamente el estudio y te enfocas en lo que realmente es bueno. Entonces, pues sí, me gustó mucho la clase. El tema estuvo bastante interesante. Yo creo que ahora más que nunca, así como están las situaciones en la actualidad, debemos de estar bien informados, debemos estar bien conectados para poder aportar una ayuda correcta a las personas que se encuentran con necesidad, incluyéndonos a nosotros mismos, poder hacer una correcta interpretación de la palabra y no empezar a inventar de que Dios me dijo y de que Dios me habló, y de acuerdo a lo que sentimos o a lo que pensamos empezar a confundir a la gente. Entonces, pues sí, pues nada, bastante bendecido me voy esta noche por esta clase, y pues me da gusto verlos a todos de nuevo.
Dios los bendiga. Gracias, Omar, gracias por la aportación y contentos, agradecidos con Dios por ese redarguir del Espíritu el día de hoy en tu vida y pues invitándote, ¿verdad? Para que sigas conectado, sigas estudiando, sigas investigando y trabajen en sus ensayos, en sus investigaciones, ya que eso es lo que les va a llevar a una trascendencia. Gracias, Omar. Adelante, Daniel. Sí, bendiciones a todos. Adelante. Y pues lo que puedo decir es que pues como se puede decir es de que como todos son un poco más grandes y más mayor que yo, nomás de escucharlos, así hablar de sus experiencias y lo que han pasado, como que eso me motiva aún, porque muchos de mi edad pues prefieren de estar haciendo cosas de que ni siquiera deben estar haciendo. Y pues yo, pues no sé, siempre me ha llamado la atención para escuchar información de los otros que son más grandes, porque son, pues como les han pasado cosas, pues ustedes tienen mucho sabiduría y eso me ayuda a crecer y aumentar mi fe un poco más, porque es muy increíble para escuchar eso, como mis hermanos y los pastores que están conectados en esto, de que pues me impresiona para ver de que ellos se mantienen así muy firme en la roca y pues de que no se desvean a la izquierda o la derecha, de que su fe está puesto en Dios y que siguen luchando y pues y sabiendo de que todo obra para bien, Así pues es. no le hace que si es bueno o malo. Y como tú estabas diciendo, pastor, de que el mano de Dios no se mueve por la necesidad, sino por la fe. Y pues yo digo de que eso sí es cierto en como he estado pasando en mi vida, de eso de entregándole toda mi confianza en mi fe en Dios para mi negocio y sabiendo de que no solamente va a ser un negocio, sino va a ser un ministerio también para alcanzar a otros que andan perdidos, de que andan tratando de buscar una esperanza, una palabra o para saber que hay una persona que está ahí esperándolos, de que los están esperando con brazos abiertos y que esa persona se llama Jesucristo y que los quiere recibir para atrás, porque yo creo que cae todo eso de que a veces pues hay personas que en verdad ocupan eso, de que hay hijos pródigos que están tratando de cambiar su vida, su estilo de vida, de que quieren seguir echándole ganas y a veces am, no, no saben cómo salir adelante y pues yo creo que Dios nos pone a nosotros y nos envía a nosotros para alcanzar a esas personas y pues yo digo de que pues se va también todo con nuestro testimonio para, para motivarlos, para animarlos, para que, para que ellos puedan ver de que el que se está revelando en nuestras vidas es Dios y no nosotros. Y para que ellos puedan ver la gloria de Dios y para que puedan ver qué tan grande es Dios. Y pues yo creo que será mi aportación, o si no, voy a seguirle. Ok, Daniel, gracias. Gracias por la aportación y gracias por, a pesar de que eres un joven, gracias por permanecer, por estar, por insistir. Y pues para nosotros también dejas
dejas enseñanza, también aprendemos de ti. Y pues un aprendizaje que podemos tener hoy es que a pesar de que no tienes tanta experiencia y tanto conocimiento, pero tienes la pasión, las ganas, la entrega, la determinación, la decisión para mantenerte y seguir adelante. Y pues gracias, eso es de reconocerse. Así que pues gracias, Daniel, y gracias por la aportación. Le voy a pedir a mi esposa que termine para poder cerrar la clase. Nada más voy a explicar esta conclusión y ahorita que ya se prepare para poder terminar. Y fíjense que hay una afirmación aquí de Grun que nos la pone aquí Klinebel en el libro, hablando de diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Algo incongruente, pero solo el descenso de nuestra propia miseria, o sea, solo cuando menguas, puede abrir horizontes para vislumbrar lo infinito. Mientras tú te mantengas y mientras todas tus necesidades sean suplidas, a veces difícilmente vas a poder ingresar a ese mundo sobrenatural de lo infinito, en lo finito. La contradicción evidente de la vida espiritual consiste en experimentar la fuerza de Dios en los momentos difíciles. Yo me toca, gracias a Dios, agradezco mucho a Dios la oportunidad que me da de poder compartir la predicación en los lugares de muerte, de perdición, en los centros de rehabilitación, con las prostitutas, con gente perdida momentáneamente. Agradezco a Dios porque yo les compartí esta semana a un grupo de ellos que les decía, eran aproximadamente como unos 50 internos que tenía yo ahí frente, dándoles una explicación. Y les decía, porque yo en el pasado, no sé si algunos de ustedes lo conozcan, pero les he explicado en las clases anteriores que sufrí la adicción, las drogas, el alcohol, el adulterio. Antes de conocer a Cristo, fui completamente arrollado a mis 16, 17, 18 años. Viví una experiencia muy, muy fuerte con las drogas, con el alcohol, por cuestiones que arrastraba del pasado. Y afortunadamente a mis 22 años bebí mi última copa, me metí la última droga, fumé el último cigarro, busqué de manera indebida el sexo a través del adulterio. Y Dios a los 22 años hace una transición, una metanoia en mi vida. Hoy tengo 45 años, agradecido con Dios porque todavía después de 23 años sigo con esa pasión de poder compartirle a la gente y de poderle decir que en esa flaqueza, que en esa debilidad, que en esa adicción, que en esa dificultad, que en ese proceso de desintoxicación, dice la Biblia que de lo vil y de lo menospreciado, Dios tomó a nuestras vidas para avergonzar al que se decía saber. Y imagínate, poder llevar esta esperanza a la gente que está encerrada, diga el débil, fuerte soy. Hablando de la sexualidad en simultánea, la espiritualidad es la fascinante fuerza que nos invita al amor y a la vida. El eros, el ágape, pero sí la reprimió. Ella se encargaba de encontrar un resquicio a través del cual manifestarse y hacerse notar. Entonces me pillara, dice, desprevenido y no me dará la oportunidad de abordarla de manera creativa. ¿De qué manera la religión reprimió la parte de la sexualidad, cuando la sexualidad pues es una riqueza que nosotros podemos disfrutar? Gracias, Dios mío, que creaste la relación sexual, porque es donde nosotros encontramos unas plenitudes de satisfacción en la intimidad, conocimiento, riqueza, bendición. Gracias, pero hay muchos lugares que se reprime, o sea, es pecado hablar de la relación, de la vida sexual. Bueno, pero no me meto más allá porque quiero terminar. En lo masculino y lo femenino, una visión antropológica de la espiritualidad quedaría incompleta sin una comprensión del ser humano desde lo femenino y desde lo masculino. Se trata de trascender los conceptos de varón y mujer, a través de los cuales ciertamente se concretan estas perspectivas para ubicarlas
a un horizonte más amplio. Yo como hombre tengo una asignación por parte de Dios, pero no me hace más que la mujer. La mujer tiene virtudes que no tenemos nosotros los hombres, pero no la hace más que yo. O sea, hay una interrelación, no hay una presunción egoica, orgullosa, donde la mujer a través de lo femenino o a través el hombre de lo masculino, del machismo, se hace sentido, se hace creer más. Cuánto machismo y cuánto femeninismo no vemos en las iglesias, donde se enseña más de la mujer, del ego, de la soberbia, de la altivez, del no te dejes, y también del hombre. Pero bueno, la persona en sí misma cuenta con ambas dimensiones que es necesario que las comprendamos, y hay que desarrollar esta parte para podernos vincular, interrelacionar, unirnos, no vernos como enemigos. Somos sexos distintos, pero hemos sido puestos para cumplir un rol, un propósito, unidos en el nombre de Jesús, y poder dialogar en este proceso de crecimiento. Lo femenino se potencializa desde lo masculino, y lo masculino se llega a un potencial sorprendente a través de lo femenino. Negar cualquiera de estos dos es desequilibrar toda la fuerza que desde ahí se despliega, y para esto, para valorar esto, se necesita la espiritualidad. Entonces, una mirada bíblica de la espiritualidad tiene que ver con la visión donde la espiritualidad, en perspectiva bíblica, implica abordar las distintas comprensiones y algunas claves de acercamiento que no me alejan de ti, sino que me acercan contigo. No soy yo, somos nosotros. No soy yo el que tengo la razón, no soy yo el que estoy bien. O sea, somos nosotros los que podemos salir adelante. Somos nosotros los que podemos ayudar, los que podemos instruir, los que podemos encaminar, los que podemos ser esos vasos útiles en las manos del Señor para poder llevar esperanza, bendición, motivación a las personas que nos rodean. Adelante, amor, cierra con la clase. Hemos terminado la explicación. Abre el micrófono, no se escucha, por favor. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Pues una clase ya al final muy importante. Al principio como que empecé tarde y no, como que se puso más emocionante. Pues he llegado a la conclusión de que somos personas complejas y somos muy competitivos. Pues nosotros somos muy diferentes, pero en realidad tenemos un mismo Dios. Nada más que cómo lo percibimos, eso es lo que hace la diferencia. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pues ahí es como nosotros percibimos nuestra espiritualidad conforme a nuestro corazón. Nosotros debemos de ser ese instrumento, como decías al final, ser ese barro, porque esa es nuestra tarea que Dios nos asignó, el barro que Dios diseñó, pero llenarlo de esa espiritualidad para poder ser ese vaso útil en las manos de Dios. Y pues según nuestra complejidad, así es como cada uno se hace religioso, o mucha gente se hace, de repente la religión como que se hace un hobby. Ya la religión como es como una forma de distraimiento y no en realidad es una pasión. Y muchas veces también te haces fanático y la religión sobresale a lo religioso. Y pues como decías también, menguar, o sea, cuando ya sobrepasa todo entendimiento, cuando ya te sientes que es por tus fuerzas y no por las fuerzas de Dios, pues entonces debemos de menguar y reconocer lo que hemos hecho, pues igualmente somos instrumentos y siempre tenerlo presente, somos instrumentos, porque ahora que pasó la pandemia, nuestra fe, y soy consciente porque a mí me pasó, nuestra fe menguó. En vez de haber crecido, en vez de ver la sanidad, los milagros, era más muerte.
que sanidades, que milagros y mucho enfriamiento. Quédate en casa, quédate en casa. Entonces, quédate, o sea, no puedes hacer nada, sino esperar que de repente yo me acordaba cuando el pueblo de Egipto estaban esclavizados y pasó, si tú no ponías ese sello rojo de sangre, ese te iba a llegar y tus primogénitos iban a morir. Entonces, muchas personas que se creían estar fuertes, que se creían estar sanos, pasó esa pandemia y se los llevó. Se llevó a gente que aparentemente eran médicos sanos, se los llevó como a gente pobre y a gente rica, de todo. Ajá. Y a mí de repente sí me decían, oración, oración. Y a mí me pasó que yo creí, lloré, oré, me sentía como David, pero murió la persona. Y a los otros días y muere otra persona. Y sí como que diciendo, ¿ahora qué hago? Lo que tengo en mis manos lo hice, luché, pero Dios es el que tiene la última palabra. Y ahora, después de que ya fallecieron, pues entonces acompañamiento espiritual. Ajá, y pues bueno, es mi aportación. Dios les bendiga. Sí, sí, gracias. Fíjense cómo la espiritualidad, la espiritualidad me une, quita los muros de religión. Me une al católico, me une al ateo, me une al adorador de la muerte, me une a la prostituta, me une al alcohólico, no para practicar lo que ellos hacen, pero me une para llevarles un mensaje de esperanza, no para criticarlos, no para juzgarlos, no para mandarlos al infierno. La espiritualidad me une, me une, me une, me une, me vincula. ¿Por qué no amar al mundo si Dios amó al mundo? No amemos las cosas del mundo, pero amemos al mundo de la manera como Dios lo amó y se entregó y se manifestó en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. Así que les parece que pues, si oramos, y creo que ha sido un tiempo muy, muy especial, sobre todo con la participación de cada uno de ustedes, que indudablemente enriquece cada vez mucho más la clase. Amado Dios, te doy gracias, infinitas gracias, Espíritu Santo. Gracias por todo este conocimiento adquirido, por toda esta revelación de entendimiento, así como nos lo narra tu palabra en Mateo 13, cuando Jesús termina de dar esta cátedra a través de la parábola, y los discípulos se le acercan y les dicen, ¿por qué a ellos les enseñas diferente y a nosotros nos enseñas de otra forma? Y qué impresionante tu respuesta, amado Señor. Qué impresionante que esa misma respuesta me ministra a mí esta noche para poder orar. Porque les enseño a ustedes de manera diferente, porque a ustedes se les ha sido revelado el misterio del reino de los cielos, más a ellos no. Y por eso no pueden ver con sus ojos, no pueden oír con sus oídos, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha dañado, se han alejado de mí. Gracias, Dios, por darnos la revelación. No nos gloriamos en la revelación que nos das, sino que nos ayuda a nosotros a seguir con esa convicción, con esa determinación en nuestras vidas, de que vamos en un camino guiado a través del conocimiento, de la instrucción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder trabajar con ese legado, Señor. Se está acercando el tiempo de nuestra partida, se está acercando el tiempo de regresar contigo a casa, y es sumamente importante aprovechar estos días que nos quedan para poder dejar una herencia, un legado, así como nos lo han dejado estos hombres a través de libros, estos hombres usados por ti, mujeres usadas por ti para dejarnos esta Biblia, que hoy la podemos leer, que hoy la podemos interpretar. Inspíranos, Espíritu Santo, de manera especial a cada uno de tus hijos y de tus hijas, para que escriban sin miedo, para que busquen tu presencia, para que puedan conectar con esa mente, con ese espíritu, con ese lápiz, con esa libreta, con esa hoja, y puedan dejar esa herencia, esa revelación, que el día de mañana será de muchísima bendición para las personas que reciban la revelación
que están recibiendo tus hijos a través del estudio. En el nombre maravilloso de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.